Isabel y Mateo eran la definición de mejores amigos. Desde las travesuras de la infancia hasta los exámenes finales de la universidad en Barcelona, eran inseparables. Su amor era tranquilo, como una respiración compartida. Hasta que, en el tercer año de carrera, Camilo apareció y transformó su mundo en una paleta de colores vibrantes y confusos. Camilo se había mudado misteriosamente al barrio de El Born. Era callado, intenso, y tenía una mirada que parecía cargar el peso de siglos. Nunca hablaba de su familia o su pasado, solo decía que estaba allí para empezar de cero. Isabel y Mateo se enamoraron de él simultáneamente. Era un amor complicado, pero sincero. Durante meses, los tres formaron un triángulo inseparable, lleno de risas en la playa y largas noches de conversaciones filosóficas, donde Camilo evitaba siempre hablar del futuro y se aferraba al pasado. Su vida era perfecta, hasta que se desmoronó una mañana, 10 años atrás. Isabel y Mateo encontraron el piso de Camilo en la Barceloneta, exactamente como lo había dejado. La taza de café en la encimera, el libro de poesía abierto. Pero Camilo se había esfumado sin dejar rastro. Solo encontraron una carta simple en la puerta. Debo irme a donde pertenezco. No me busquéis. El dolor de la pérdida fue insoportable. Para superar el luto y canalizar su energía, Isabel y Mateo se casaron y fundaron una ONG dedicada a la búsqueda de personas desaparecidas. Ayudar a otros era la única forma de honrar la memoria del amigo que el tiempo no les permitía olvidar. En el 10º aniversario exacto de la desaparición de Camilo, el pasado los alcanzó. Una carta notarial, formal y sellada, llegó a la sede de la ONG. La herencia era inesperada. El antiguo caserón del bisabuelo de Camilo, ubicado en un valle aislado en la Sierra de Gredos, una propiedad abandonada hacía más de 50 años. La herencia solo podía ser reclamada por ambos. La condición era insólita. El caserón solo podía ser visitado 10 años después de la muerte o desaparición del último descendiente directo, Camilo. Motivados por una mezcla de esperanza y curiosidad, Isabel y Mateo viajaron a la Sierra de Gredos. El caserón, anidado en un valle silencioso con fama de guardar antiguas leyendas, era colosal y decadente. Su fachada, cubierta de enredaderas, parecía la piel de un gigante dormido. Las ventanas rotas eran como ojos vacíos. El aire olía a moho, a polvo y a un tiempo detenido. Al entrar, sintieron que invadían un pasado congelado. Muebles cubiertos con sábanas blancas, pilas de libros antiguos y partituras que parecían de otra época. ¿Por qué Camilo nunca habló de esta familia? ¿De este bisabuelo de este lugar?, preguntó Isabel, su voz resonando en el vestíbulo. Camilo nunca hablaba de familia, respondió Mateo, cerrando la puerta con dificultad. Siempre fue solo Camilo, sin pasado, sin futuro. Mientras exploraban, la curiosidad de Isabel la llevó al sótano. Un espacio húmedo y oscuro, lleno de telarañas y viejos barriles. En el centro del sótano, detrás de unas cajas apiladas, había una puerta secreta, mal disimulada en la pared de piedra. Usando una linterna, Mateo logró forzarla. El pequeño compartimento estaba sorprendentemente seco e intacto. Solo había una cosa allí, un gran retrato al óleo, apoyado contra la pared. Isabel y Mateo desenvolvieron la tela, cubriendo el suelo de polvo. Lo que vieron les hizo congelarse. El hombre retratado era de mediana edad, vestido con un traje formal y pesado, típico de la década de 1940. La pintura era rica en detalles, pero los ojos eran inconfundiblemente familiares. Mateo se tambaleó hacia atrás, dejando caer la linterna. «No puede ser», susurró, el rostro pálido. El hombre del retrato no era un bisabuelo desconocido. El hombre retratado era Camilo. Era el mismo cabello castaño cayendo sobre la frente, la misma sutil curvatura de la sonrisa, el mismo discreto lunar en la ceja izquierda. El hombre del cuadro era Camilo, con la misma edad que tenía cuando desapareció, 30 años. Isabel se acercó temblando y buscó la firma del artista. Encontró un nombre ilegible y junto a él
una fecha grabada en el lienzo. La fecha aplastó su realidad. 1940. Mateo. La voz de Isabel era un hilo casi inaudible. El cuadro fue pintado en 1940. Eso fue hace 85 años. Camilo, el joven que conocieron en la universidad hace 10 años, el hombre que desapareció, estaba en un retrato al óleo pintado 80 años antes. ¿Cómo era esto posible? ¿Era un ancestro idéntico o la desaparición de Camilo no había sido un acto de huida, sino de regreso? Regreso a una identidad secreta, a un pacto familiar oscuro que desafiaba el tiempo y las leyes de la naturaleza. La carta de Elborn, que antes parecía una dolorosa despedida, ahora sonaba como la clave para un enigma. Isabel y Mateo se miraron en la oscuridad del sótano, la única luz proveniente de la linterna caída. No habían encontrado la respuesta sobre la desaparición de Camilo. Habían encontrado un misterio imposible. Su pasado no estaba en la ONG, estaba en aquel caserón decadente, pintado al óleo en un lienzo que desafiaba la lógica. La incredulidad de Isabel y Mateo se transformó en una necesidad desesperada de entender. El retrato de Camilo de 1940 no era una coincidencia, era una prueba de que la vida de su amigo no era lo que ellos creían. Pasaron la noche investigando los libros antiguos del caserón. La mayoría eran volúmenes de poesía en latín y tratados sobre minería y aguas subterráneas de la época del boom del oro, pero un pequeño volumen sin título, encuadernado en cuero, llamó la atención de Isabel. El libro contenía anotaciones en caligrafía antigua sobre la historia de la familia de Camilo, los Alcázar, que parecían haber custodiado el valle durante siglos. Las anotaciones hablaban de un linaje guardián, responsable de proteger un manantial profundo oculto en las montañas de Gredos. Lo más inquietante era la mención de la bendición del agua, que garantizaba no la inmortalidad, sino una longevidad cíclica y la capacidad de mantener la apariencia de plena juventud, bajo la condición de que el guardián debía renunciar a sus lazos emocionales con cada ciclo cumplido. Longevidad cíclica, leyó Mateo en voz alta, pálido. El ciclo se rompe si la emoción se vuelve más fuerte que el deber. Descubrieron que el guardián solo podía regresar al caserón y reasumir el legado después de un periodo de purificación que parecía coincidir con el intervalo de 10 años de ausencia de Camilo. El plot twist llegó con el descubrimiento del diario del artista. El diario de Don Elías, el pintor del retrato, estaba escondido bajo el forro de un arcón en el desván. Las páginas, amarillentas por el tiempo, eran reveladoras. Don Elías describía al modelo del retrato, a quien llamaba el joven del valle, como alguien enigmático y perturbador. 15 de abril de 1940. Es imposible. El joven no envejece. Me contrató para el retrato, pero me prohibió revelar su nombre. Tiene la piel fresca de un joven de 30, pero sus ojos cargan con el cansancio de los ancianos. Me habló de su largo viaje y de cómo el tiempo es una prisión, no un regalo. Don Elías describía un pacto que el joven del valle, Camilo, tuvo que hacer, obligándolo a romper los lazos y regresar al caserón en un ciclo de 80 años para regenerarse. Si fallaba en romper los lazos, toda su familia sufriría. Lo que el diario no explicaba era por qué Camilo tuvo que desaparecer 10 años antes, en lugar de esperar el final del ciclo de 80 años que don Elías mencionó. 20 de junio de 1940. Se fue. Me dejó el pago y una nota. Dijo que regresaría cuando la próxima llama de la vida estuviera lista para encenderse. Me dijo que el retrato era su único legado y que sería la clave para quien lo buscara. Isabel cerró el diario, temblando. Nos utilizó. Sabía sobre el caserón. Sabía que el retrato nos llamaría aquí 10 años después. Mateo, sin embargo, estaba extrañamente callado. Paseaba por la sala, con una expresión sombría. ¿Y por qué tuvo que desaparecer hace 10 años?, preguntó Isabel. ¿Por qué no esperó hasta el final del ciclo? Porque algo salió mal, respondió Mateo con la voz tensa. El pacto es más complicado. Quizás se apegó demasiado a la vida que teníamos. Isabel lo miró fijamente.
¿Cómo sabes eso, Mateo? Estás demasiado tranquilo para alguien que acaba de descubrir que nuestro mejor amigo podría ser un ser inmortal. Mateo evitó su mirada, fijándose en el retrato. No lo sé, Isabel. Intento juntar las piezas, igual que tú. Estoy impactado. Él era como un hermano para mí. La respuesta de Mateo sonó convincente, pero había una fisura. La forma en que había hablado de algo que salió mal sonó personal, como una confesión reprimida. El descubrimiento de la longevidad de Camilo había desenterrado un nuevo misterio, más íntimo de lo que Isabel podía imaginar, el conocimiento oculto de Mateo. Decidieron buscar un último rastro de Camilo de la vida moderna. ¿Dónde habría escondido sus cosas antes de desaparecer? La búsqueda los llevó al dormitorio principal, el único con una cerradura moderna. Usando la llave encontrada con el diario, Mateo abrió la puerta. El cuarto estaba extrañamente limpio, pero en el centro había un escritorio con planos de ingeniería detallados y notas. Los planos no eran del caserón, sino de un complejo subterráneo que parecía extenderse bajo el valle. Y junto a los mapas había un objeto que no encajaba con la arquitectura ni con el pacto de longevidad, una foto antigua, descolorida. Era una foto de Mateo y Camilo, adolescentes, abrazados en una playa de la costa cantábrica. Mucho antes de la universidad, mucho antes de Isabel. Isabel tomó la foto. La sonrisa de Mateo era familiar, pero parecían hermanos. Una oleada de shock la golpeó. Mateo no conoció a Camilo en la universidad. Mateo y Camilo se conocían desde hacía décadas. Se giró hacia su marido que estaba en la puerta observándola. «¿Quién es este Mateo?», preguntó Isabel, sosteniendo la foto. «¿Dónde os conocisteis de verdad? ¿Qué me has estado ocultando sobre su familia?». La tensión era densa. La búsqueda de Camilo había llevado a Isabel al borde de un dolor aún más profundo. La traición de su propio marido. Isabel sintió el peso de la traición ahogando el aire. El caserón, antes un escenario de misterio, se convirtió en la caja de resonancia de una mentira íntima. Levantó la foto hacia Mateo, los ojos llenos de lágrimas, pero con una dureza que él nunca había visto. «Respóndeme, Mateo. ¿Por qué? Nos conocimos en la universidad. Esta foto es de años antes. ¿Quién eres tú en realidad?». Mateo cerró la puerta del dormitorio con un suave clic, como queriendo encarcelar la verdad. No desvió la mirada. Era la confesión que había estado posponiendo durante una década. «Te amo, Isabel. Siempre te he amado. Pero mentí. No solo sobre Camilo, sino sobre cómo lo conocí», comenzó, con la voz áspera. «No nos conocimos en la universidad. Crecimos juntos, aquí cerca. Mi familia tiene un vínculo ancestral con la familia de Camilo, los Alcázar, un vínculo de servicio y lealtad». Mateo reveló que su familia era de la región y estaba ligada al secreto. «Camilo no es inmortal, Isabel. Es el guardián», explicó Mateo señalando los planos de ingeniería esparcidos en la mesa. «Los Alcázar son responsables de un pacto. Mantienen la prosperidad del valle protegiendo una fuente, un mineral, un agua, algo que garantiza la longevidad, pero exige la renuncia. El guardián debe romper todos los lazos cada 80 años para regenerar su propia esencia y la bendición familiar». Tomó la foto. «Lo conocí cuando tenía 10 años. Él ya tenía la apariencia de 30. Me contaba historias de vidas pasadas, de las guerras napoleónicas, de inventos del siglo XIX. Era un anciano atrapado en un cuerpo joven. La mentira de Barcelona, confesó, había sido orquestada. Camilo, desesperado por vivir una vida normal y sentirse mortal, huyó de su destino. Se presentó como un recién llegado. Mateo fue con él, asumiendo el papel de nuevo mejor amigo para mantener el secreto de Camilo. «Cuando tú apareciste», continuó Mateo con la voz temblorosa, «el amor de él por ti fue la primera vez que se apegó de verdad. Decidió que iba a romper el ciclo por ti». «¿Y la carta?», susurró Isabel. «Debo irme a donde pertenezco». Mateo suspiró, derrotado. No la escribió él. Fue la familia Alcázar,
Cuando intentó renunciar al pacto por nosotros, el ciclo comenzó a fallar. Los Alcázar se lo llevaron. Esos 10 años no fueron un exilio, fueron un período de incapacitación forzada, el tiempo que la familia necesitaba para forzar su purificación y regeneración. La herencia fue el señuelo, la clave que él sabía que usaríamos. Él quería ser encontrado, concluyó Isabel mirando el retrato. Nos amó demasiado para dejarnos ir, y yo mentí porque tenía miedo. Miedo de que si supieras quién era él, lo amarías aún más, y yo lo perdería de nuevo, esta vez para siempre. El dolor de la mentira era real, pero la verdad era más grande. Mateo, por miedo y amor, había sido cómplice de la fuga de Camilo y, en última instancia, de su captura. La unión de los tres, que parecía un triángulo amoroso, era en realidad una compleja telaraña de secretos y lealtades ancestrales. Isabel, a pesar de la rabia, no podía negar la desesperación de su marido. Estaban juntos en esto, lo quisieran o no. «¿Qué son estos planos?», preguntó señalando la mesa. «El mapa», respondió Mateo secándose las lágrimas. «El mapa del complejo bajo el valle, el manantial profundo que debe custodiar. Ahí es a donde se lo llevaron. Es la fuente de la bendición del agua. Si Camilo se regenera, volverá, pero la parte humana de él, la parte que nos amó, habrá desaparecido». Isabel corrió su dedo sobre las líneas del mapa. Había un punto en particular rodeado a lápiz, justo debajo del sótano. «Vamos a terminar lo que él empezó. Si quería romper el pacto por nosotros, vamos a romper el pacto por él. Nuestro pasado está aquí, Mateo», dijo, tomando la linterna y caminando hacia la puerta. La pareja bajó de nuevo al sótano húmedo y se detuvo ante la puerta secreta donde encontraron el retrato. Esta vez el cuadro no era un enigma, sino un mapa. El lugar marcado en los planos era una losa de piedra justo debajo de donde estaba el retrato. Apartaron el pesado cuadro. En el suelo, una cuña de piedra suelta reveló una pequeña palanca de hierro. Mateo dudó, pero Isabel puso su mano sobre la suya. «A donde él pertenece, iremos nosotros también», dijo ella. Mateo tiró de la palanca. Con un sonido seco y espeluznante, la sección central del suelo de piedra del sótano se abrió, revelando una oscuridad infinita y un olor fuerte a humedad y minerales. Una escalera de caracol descendía hacia las profundidades de la tierra. Isabel y Mateo miraron al abismo, sabiendo que la leyenda de la longevidad era solo el comienzo de un viaje que podría costarles su propia mortalidad. La oscuridad del abismo que se abrió bajo el sótano era densa y fría, cargada con el olor metálico de los minerales y el agua subterránea. Isabel y Mateo, armados con linternas, descendieron por la escalera de caracol. El silencio del caserón fue reemplazado por el siniestro goteo del agua. El descenso fue largo, siguiendo el mapa de ingeniería que Camilo había dejado. Tras lo que pareció una eternidad, la escalera se abrió a una vasta caverna artificial. En el centro había una piscina de agua turbia y plateada, el manantial profundo. Y allí, en una plataforma elevada, estaba Camilo. Estaba tendido, desnudo, envuelto en un sudario de lino grueso, en un trance profundo. Varias personas ancianas vestidas con túnicas oscuras, los últimos miembros de la familia Alcázar, rodeaban el manantial en un ritual silencioso. Isabel y Mateo se acercaron, ocultos tras una columna de piedra, justo cuando el ritual llegaba a su clímax. Los ancianos levantaron sus manos. El aire se hizo pesado, cargado de energía. «¡Camilo!», gritó Isabel, su voz desesperada resonando por toda la caverna. El trance de Camilo se rompió. Sus ojos se abrieron y parpadeó, reconociéndolos de inmediato, antes de que los Alcázar pudieran detenerlos. El shock y el pánico de los ancianos fueron instantáneos. El ciclo de purificación había sido interrumpido. Mateo se adelantó, sosteniendo la foto antigua de los dos adolescentes. «Dijiste que tenías que irte a donde pertenecías. Sabías que la herencia nos llamaría. ¿Qué querías, Camilo? ¿Romper el pacto o arrastrarnos a él?» Camilo luchaba por levantarse del lecho de piedra. Estaba débil. «Os amé demasiado», susurró con la voz distante. «El amor rompió el ciclo. Me aferré a vosotros.
La carta fue para protegeros de mi regreso, para que el pasado no os alcanzara. Isabel fue directa. Sabemos que eres el guardián, que no envejeces, que tu destino es volver y ser otra persona. Vinimos a preguntarte, ¿eres el hombre del pacto o el Camilo que nos amó? Uno de los ancianos, el más viejo, se adelantó, con rabia en los ojos. Habéis perturbado el ciclo. El guardián debe regenerarse. Si se queda con vosotros, la maldición caerá sobre todos. Envejecerá rápidamente, en días, y el manantial se secará. Camilo miró a Isabel y Mateo, a los ancianos y al manantial profundo. Tenía una elección: continuar el pacto, sumergirse en el agua plateada, borrar al Camilo que amó y vivir 80 años más, reapareciendo en Barcelona con una nueva identidad. Romper el pacto, quedarse con Isabel y Mateo, pero perder la longevidad y enfrentar el envejecimiento acelerado y posiblemente la muerte. El silencio fue abrumador. Camilo tocó el discreto lunar bajo su ceja y miró profundamente a sus amigos, a las únicas personas que lo habían hecho sentir mortal y, por lo tanto, vivo. El guardián es una prisión, dijo con un matiz de alivio. Ya he vivido demasiado. Elijo lo que es real. Con un último esfuerzo, rasgó el sudario, apartó a los alcázar y bajó de la plataforma. Los ancianos gritaron, pero no pudieron detenerlo. La elección estaba hecha. 3 años después, el caserón de la Sierra de Gredos fue transformado en un centro de investigación y sede de la ONG, dedicado a resolver casos complejos y proteger el patrimonio. El manantial profundo, tras la interrupción del ritual, se había convertido en una fuente de agua subterránea común. La leyenda de la longevidad se disolvió. Isabel y Mateo seguían casados, más fuertes que nunca, con la verdad como su cimiento. Compartían su vida con Camilo. Él tenía 33 años, pero había envejecido visiblemente, ganando líneas de expresión y algunas canas, señales de la mortalidad que había abrazado. El envejecimiento no fue rápido, sino gradual, natural. Camilo no se convirtió en un anciano moribundo, sino en un hombre en sus 40, viviendo el tiempo de forma honesta, sin prisa. Usó su conocimiento secular, historia, idiomas, ingeniería, para ayudar a la ONG a resolver casos complejos, utilizando el caserón como base. En un día soleado, sentado en la terraza del caserón, Camilo miró al cielo y sonrió a Isabel y Mateo. He sido guardián, un poeta del siglo XIX y un marino del siglo XVII, dijo, con las arrugas leves en sus ojos. Pero la vida que tuve con vosotros, la vida de 10 años en Barcelona, fue la única que me hizo sentir que valía la pena vivir. Cambié la eternidad por la realidad y no me arrepiento. El secreto del viejo retrato no era un pacto de inmortalidad, sino la prueba de que el amor y la amistad pueden romper incluso los más antiguos lazos de sangre y destino. Y a veces, la única forma de vivir de verdad es renunciar a vivir para siempre.